religioso, la Iglesia Católica fue una aliada total de Trujillo. Anselmo Paulino hubiese estado en el gobierno. Hay cosas que no hubiesen pasado. Eso no hubiese pasado. Bueno, pero también porque ese pleito no se daba. Trujillo tenía una obsesión que benefició a la postre, y lo dijo. Lo dijo decía, varias veces. Que él no sacaba su dinero de aquí. Un saludo muy dominicanista para todas las amigas y amigos de su programa, de nuestro programa, del programa de todos, Hablan los Generales, del canal Dominicaniano. Quiero comenzar, como es de estilo y costumbre, porque si no lo sacan cara, saludar fraternalmente a mi gran amigo, buenas. El mayor general Marichal. Sí. Y entonces, extender ese saludo dominicanista también a todos nuestros seguidores, Marichal, que son muchos ya, importantes, sí. Muy importantes. Y en toda parte del mundo, porque podemos hablar así, porque tenemos seguidores hasta en Australia. Tenemos cubierto el globo terráqueo. Exactamente, pero, y no es discriminatorio decir hasta Australia, estamos hablando en función de por lo lejos que queda de pero nosotros. También hay que señalar los amigos de Sudamérica, de Uruguay, de Argentina, óyeme, de Chile. Todo el cono. De Chile, entonces todo el cono sur, Venezuela, sí. Colombia. Centroamérica. Y en Centroamérica, ahí tenemos muchos seguidores y grandes seguidores en todo, no solamente en todo el istmo centroamericano, sino también en el Caribe insular. Sí. Porque tenemos muchos seguidores en Puerto Rico. En la Cuba insular. En la Cuba insular. Pero también, señores, hemos recibido hasta de Jamaica. Y vuelvo hasta el hasta de Jamaica, porque resulta que Jamaica, como todos saben, es angloparlante. Sí. Bueno, y entonces hasta de ahí también hay gente que nos sigue ahí. Interesante notificar los estados de la Unión. En todos los estados de la Unión. Se explica que haya muchísimos seguidores en New York, New Jersey, Boston, que son el receptáculo, por decir así, el hábitat de muchos dominicanos. Sí. Pero en todos los estados, inclusive en los del norte, que hay del noroeste, que hay poca presencia. No solamente de dominicanos, sino de latinos. De latinos. Como tú has dicho. Bueno, entonces pasar en ese aspecto a agradecer de forma, como siempre, ¿verdad? Que es lo debido a nuestro productor, el señor Francisco Allanesi, ¿verdad? Le cambiaste el nombre, pero ya, sí la conozco. Bueno, pero ya es un asunto de hábito. Yo creo que ya hasta los seguidores. Es su nombre artístico ahora. Sí, su nombre artístico. Sí. Y entonces, en ese mismo sentido, agradecer al Archivo General de la Nación, en la persona de su director, el maestro Roberto Casá, ¿verdad? Y entonces, en ese mismo sentido, también agradecer hay que hacer un hincapié siempre en las notificaciones de nuestros seguidores, porque no son pasivas, son activas y hacen observaciones interesantes que en ocasiones motivan la temática de los programas. Sí. Algunos hacen correcciones oportunas que hay que tomar en cuenta. Que por cierto, anunciar aquí que vamos a tener próximamente un nuevo programa de preguntas y respuestas, que no es más que el resultado de la concentración. No, los requerimientos de y no solamente de un solo programa, sino de sagas enteras y de todos los programas, ¿verdad? Y entonces vamos contestando y de los requerimientos. Y no de forma selectiva, nosotros contestamos a todo. Claro. Incluyendo algunas observaciones, como decíamos en el ejército y en la Fuerza Aérea, en la Fuerza impertinentes. Inoportunas. Pero de eso se trata. Claro. De eso se trata, claro que Esa es la interacción. Recuérdense que este programa es la búsqueda de la verdad.
¿verdad? Y para buscar la verdad hay que oír, no las 2 campanas, no, todas las campanas hay que oírlas. Hay que aguantar todo. Bueno, tú has dicho aguantar, soportar, sí, pero bueno, soportar. Pero no yo creo que eso es productivo. Sí. Eso es productivo. Eso es productivo porque el resultado es beneficioso para ese propósito, la búsqueda de la verdad. Bueno, en ese sentido, entonces, debemos pasar, Marichal, a los saluditos. A los saluditos. Perfecto. ¿Verdad? Bueno, vamos a comenzar con Wilton García de Montreal. Este es un asiduo. Iván Veloz, Yacer Rojas de Miami, César Sarita de Utah, Gloria Valdés, Edwin Martínez, Andrés de Rosario, Marco Suero, Enrique Lara y terminamos con Julio Valle. Bueno, en ese mismo sentido, siguiendo la ruta o la estela, porque hay que hablar en términos aéreos del general Marichal. Sí. Entonces tenemos a Juan Martínez, Julio César, tremendo nombre ese, Julio César. Addison Torres, Jesús Núñez de Filadelfia, Héctor Núñez, Winston de Jesús, Manuel Guerrero, Jorge Calcaño, Gilberto Sosa y Felicia Germán. ¿Verdad? Un saludo para ellos, muy dominicanista, y que a ellos nos debemos, decirle que a ellos nos debemos precisamente. Claro. Y a todo el público en el sentido más general. Sí. Bueno, yo creo que hoy tenemos un tema muy interesante. Sí, sumamente interesante. Que va a contestar muchas preguntas que nos hacen respecto a la gente, el tema de el fin de la era, la muerte de Trujillo, el comienzo del Consejo de Estado, o sea, hablamos del final del 61 con el comienzo del 62. Fue muy convulsivo, muy convulso en el país. Y en lo que respecta a los militares, también fue un tiempo difícil. Bueno, pero fíjate, yo pienso, aunque a mí me acusan siempre de que mis introducciones son largas, y es verdad, la intención fundamental es que las nuevas generaciones, y aún las no tan nuevas, tengan una idea, escapando de la trampa del recuerdo, porque el recuerdo es una trampa que conduce inevitablemente de no ejercerse al olvido. Entonces, yo pienso que más allá, esa época que tú has señalado, sumamente interesante y exacta, en el 62. ¿Y por qué el 62? Porque en el 62, en diciembre del 62, se produjeron las primeras elecciones de la historia contemporánea y de eso... Democrática. Entonces, fíjate, yo creo que lo primero, a tono de introducción, que hay que señalar, que sin caer en maniqueísmo, porque todo el mundo se va, y es propio de la pasión política, a sacar las cosas malas y buenas de la dictadura, ¿verdad? Y eso divide el temperamento nacional, pero yo creo que se trata de más que eso, ¿verdad? En el caso, en el periodo que tú has mencionado, porque yo le llamo una transición imperfecta. Muy imperfecta. Y para entenderla, y qué bueno que tú señalaste como un adendum muy apropiado de nuestra formación el tema militar. Sí. Pero yo pienso que hay que meterlo necesariamente. ¿Por qué? Porque esa transición imperfecta, y la vamos a explicar brevemente y en detalle también, resulta que se puede tomar lo que nosotros llamamos, o lo que se llama en términos de buena doctrina, los poderes fácticos. Los poderes fácticos del Estado son el poder extranjero, el poder religioso, el poder militar y el poder económico. Correcto. Así es que se puede transmitir y tomar conciencia de lo que fue la transición imperfecta. No maniqueísta, no sea que se acabó Trujillo y entonces, bueno, pero es interesante observar que
esa transición imperfecta, también se produjo un chantaje, ¿verdad? Sí. Se produjo un chantaje, y el chantaje es que todo lo que conformar la idea de que la democracia debe ser tolerante, permisiva y débil, ¿verdad? En ese momento, ese fue lo que se inoculó, y hubo gente que se aprovechó de ello precisamente. Muy bien. Muy bien. Y hubo otros que se aprovecharon de los fastos del poder que había dejado Rafael Leónidas Trujillo. Digo que había dejado. Pues lo dejó todo aquí. Sí, exacto. Todo lo dejó aquí. Sí, entonces, ¿qué sucedió? Que en esa se puede sintetizar también que pasamos de un trujillismo unipersonal, ¿verdad? Como dice Crazuela, la trágica aventura del poder personal, pero es más que eso. Bueno, fueron 31 años de la historia dominicana que no se pueden borrar. No. Bueno, pero Bosch ha dicho, el profesor Juan Bosch ha dicho en algunos de sus libros que Trujillo fue y no solamente en sus libros, sino en la campaña del 62, dijo que Trujillo supo gobernar primero. Y fue el creador del Estado dominicano. Y que fue el creador del Estado moderno dominicano. Con una especie, no solamente a la luz de los hechos, sino de una aseveración muy sociológica, socioeconómica del caso. Pero hay que saber también que cuando yo hablo de chantaje, bajo esa óptica, pasamos de un trujillismo unipersonal, como yo dije, a un trujillismo plural. Yo recuerdo... Un trujillismo de 7. Sí, no. La famosa fórmula de 7. Pero había una que cosa... todavía se está aplicando en la actualidad. Pero había una cosa... Aquí le metieron un triunvirato, un consejo de Estado de 7 también. Pero que decían también en la época, yo era un niño y tú casi también eras un niño, pero yo decía, bueno, vamos a llamarle que la reacción al gobierno de los cívicos, que no solamente la trujillista, recuérdense que habían nacido organizaciones políticas que venían del antitrujillismo también. Y del izquierdismo. Y de la izquierda, que eran los actores. Pero yo recuerdo que los trujillistas, ¿verdad?, decían, no los neotrujillistas, los trujillistas en ese momento, hablaste de los años 61, 62, sí. Decían que habían matado a Trujillo para imitarlo. Y es verdad. Y eso es una frase que no nos la inventamos nosotros, que era lo que se decía. Era una realidad. Mataron a Trujillo para imitarlo. Bueno, pero eso tiene, entonces vamos a encasillarlo en las 4. Bueno, yo creo que desde el punto de vista del poder extranjero, aquí no había varios poderes extranjeros, solamente había uno. El americano. El norteamericano. Y entonces ese poder extranjero, todo lo que hizo ese poder extranjero, todo lo que hizo fue bajo la dialéctica de evitar otra Cuba en el Caribe. Y las semejanzas estaban ahí, porque recuerden que la Revolución Cubana es parte de un dictador, ¿verdad? Y al partir de un dictador que era Fulgencio Batista, que fue militar también, claro, fue militar, entonces ese vacío produjo eso, y ellos lo tomaban como la evidencia de que aquí podía pasar lo mismo. Por eso ellos acondicionaron la transición. Es una teoría mía, no tampoco evita a la luz de los hechos. Pero también tenemos el poder económico. El poder económico fueron los herederos. Porque aquí no había más poder económico que el de Rafael Leónidas Trujillo Munidia. Pero ¿qué hicieron? Había muchos inclusive de esas empresas famosas dominicanas que eran testaferros. Ellos estaban de testaferros de las empresas. Cuando yo digo que heredaron, la heredad es más amplio. Se quedaron con ellas. Vamos a hablar claro. Sí, pero está bien, se quedaron con ellas. Se quedaron con ellas. Se quedaron con ellas. Y entonces, bajo esa óptica que Trujillo tenía una obsesión que benefició a la postre, y lo dijo. Lo dijo varias veces. Que él no sacaba su dinero de aquí. Es más, tenía problemas. La familia lo hacían escondido de él. Sí. Cosas difíciles. Algunos que se atrevían, que eran 2 nada más. Sí. Bueno, y entonces, bajo esas condiciones, Trujillo le dijo a Valenilla Lanz, lo pueden buscar en las memorias, le dijo, ¿usted ve que dicen que todo aquí en la República Dominicana es mío? Es verdad.
Pero eso que es mío hoy será del pueblo dominicano Mañana. después. Es la forma, yo creo que esa es la única entrevista sincera que él dio. Porque fíjate, los hombres poderosos, los hombres muy poderosos, y con esa acumulación de poder, llega un momento que tienen que decirle la verdad, abrirse con alguien. Sí. Y él escogió al señor Valenilla Lanz, que después esa entrevista pueden buscarla en las memorias de Valenilla Lanz, y que son sumamente interesantes para analizar, sobre todo cosas de las que él vio, porque Valenilla, esa entrevista fue propia de una visita que él hizo aquí en los años 50. ¿verdad? No, le dieron un tour por toda la República. Y Trujillo tuvo intimidad con Trujillo en 2 o 3 ocasiones, sí. ¿verdad? Y hablaron cosas interesantísimas. Bueno, pero en ese sentido entonces tenemos ese poder fáctico, el poder económico, que hay que entender que para ellos seguir usufructuando los beneficios que tenía el dictador tenía una cosa en la mano de la autoridad. La autoridad no es una abstracción, estamos hablando de los poderes, ¿verdad? Entonces sí prolongaron esos poderes, ¿verdad? Y entre ellos las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas en sí mismas son un elemento de poder, ¿verdad? Me gustaría primero que analizáramos el religioso. El religioso, la Iglesia Católica fue una aliada total de Trujillo. Pero déjeme decir una cosa, ahí está la figura del padre castellano al principio del régimen y la disidencia posterior, pero fue una aliada. Es más, yo recuerdo un título que lo tengo a mi disposición, donde se habla Trujillo, benefactor de la Iglesia Católica. Y hay otro texto interesantísimo de alguien que lo analiza, ¿verdad? De qué le dio Trujillo a la Iglesia, y le dio muchas cosas, la construcción de templos, la construcción de los famosos solamente colegios. Tienen que leer el concordato. Ahí está, claro, todo. Claro, entonces, fíjense, lo que mete a la Iglesia como elemento fáctico de poder, que hay que aclarar, aunque había otros cultos aquí, el mayoritario predominante. Y sigue siendo el mayoritario. Es el católico. Es el católico. Y entonces resulta que hay un que es producto, yo digo que Trujillo al final desbordó su propia lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese pleito con la Iglesia no le salió bien. No le salió bien. No. Y además el elemento de la famosa carta pastoral del 60, que fue una crítica abierta. Fue terrible. Y denunció crímenes, abusos, etc. Es más, yo creo que esa carta pastoral, más que a Trujillo, estaba dedicada a Johnny Abe, ¿verdad? Por la presencia y la dinámica y la lógica de Johnny Abe fue que desbordó, ¿verdad? Sí. Los excesos de la dictadura, porque tampoco podemos ahora decir que eso fue un picnic, ¿verdad? Fueron 31 años de poder absoluto, ¿verdad? Bueno. Y en el programa pasado hablamos que si Anselmo Paulino hubiese estado en el gobierno, hay cosas que no hubiesen pasado. Eso no hubiese pasado. Bueno, pero también, porque ese pleito no se daba. Sí, pero también hay que concluir, y es interesante, hay que concluir para entrar entonces después al elemento militar, sí, ahí quiero de los 4 poderes fácticos, que es el que realmente nos interesa a nosotros para dar una visión total. Pero eso ya lo haremos en el próximo segmento, porque el productor está haciendo más señas que un catcher ahora. Correcto, ya nos veremos. Bueno, volviendo de nuevo al programa, yo creo que es momento ya de que entremos en la parte militar, sí, lo que nos concierne a nosotros, que le expliquemos qué había en ese momento en las Fuerzas Armadas. Sí, pero yo te dije hace un momento, y le dije a los amigos, que lo importante es que lo militar no es una cosa, no es la cosa nuestra cosa. No. Es la motivación del programa, que es historia militar contemporánea. Pero también fíjate cómo encaja perfectamente en el análisis global, porque que lo militar
está considerado un elemento fáctico del Estado. Esencial. Y yo creo que lo primero que deberíamos hacer, para que no... Hay gente que duda, ¿verdad? Porque se ha desfigurado mucho todo. Déjeme decir una cosa. Las Fuerzas Armadas Dominicanas siempre fueron en 31 años de poder, ¿verdad? Y eso lo tira un poquito más para atrás, lo tira más para atrás. Señores, fue un coto cerrado de Rafael Leonidas Trujillo Molina, en que él no permitía que nadie se metiera. Es más, ni siquiera su familia. Ni siquiera su familia. Él sí instrumentalizaba en ocasiones, y yo creo que más fruto por esa tendencia de alabardero que tiene el dominicano en muchos sectores. Señores, él sí metió la gente, los favoritos, la gente que tenía poder. Le dio rangos militares. Le dio rangos militares. Pero no le dio mando. Pero no le dio mando. Vuelvo y te repito, era un coto cerrado de él. Inclusive, cuando Ramfis Trujillo comenzó a inferir, con una visión modernista, fue llamado a capítulo. Fue llamado a capítulo. Por él. Y ya explicamos. Lo único que Ramfis era Ramfis. Sí, Ramfis era... claro. Era él joven. No, y el Delfín. El Delfín. El Delfín. Y fue el Delfín hasta su cumpleaños número 29, creo. Correcto. El famoso cumpleaños que provocó la ruptura. Provocó también la ira. La ira. La ira de Trujillo, su papá, en base a una serie de aspectos de la vida de Ramfis que no vienen al caso. Pero partiendo de eso, de que eso era un coto cerrado, ¿verdad? Donde nadie podía meter la mano. Hay gente que especula que no, ahí nadie podía, confunden la profusión de rangos militares a sus familiares, que es producto de lo que estamos diciendo. Sí. Pero aún eso, como tú has dicho, no podían meter, eran figuras. Eran figuras decorativas del rey. Para que se vistieran de militar y lucieran los uniformes en recepciones. No, y se proyectara una delegación, se proyectara convenientemente una delegación de su poder. Sí. El caso de Anselmo lo ilustra a mí, pero también el caso de Negro Trujillo. Que Negro Héctor B. siempre, déjeme decirle que fue el más cercano a Trujillo. El más cercano, no, y el que manejaba los asuntos familiares también. Pero Negro fue jefe del ejército, Negro fue ministro de las Fuerzas Armadas y Negro fue comandante jefe. Ostentó las 5 estrellas de él. Lo hizo generalísimo. Sí, generalísimo Héctor B. Solamente existían él y Trujillo. No, y Ramfis tenía 4 estrellas. 4 estrellas. Ahí está claramente explicitado en ese campo cómo era. Bueno, pero en ese sentido hay que estudiar que después que entonces desaparece Rafael Leonidas Trujillo Molina, el tema militar no fue debidamente instrumentalizado. Yo pienso que el primero que lo hay que ver el impacto que tuvo la salida de Ramfis del juego. Porque Ramfis desequilibró todo. Desequilibró todo. Toda la fuerza, entonces, el polo de poder que era San Isidro. Claro, y yo creo que el caso tipo que ya creo que estudiamos, es el caso del golpe de Estado de Echevarría. Del 19 de noviembre. Sí, que fue realmente, 61. Y no se ha reconocido, el verdadero héroe que sacó a los Trujillo de este país. Ahora, hay que estudiar por qué lo sacó. Los políticos, claro, pero los políticos se han encargado de borrar eso. ¿Dónde está la paradoja? La gran paradoja. Que hemos hablado de eso también, que la Fuerza Aérea, entonces Aviación Militar Dominicana, fue concebida para como un gran polo militar. Un polo de poder. Sin para embargo, defender al rey. Se puede decir que fueron ellos. Que fueron que sacaron a los Trujillo de aquí, ¿verdad? Y se puede decir, creo que hay un programa de nosotros que se llama Cohetazo Limpio. A Cohetazo Limpio. Que fue producto de eso, fíjate. Y nosotros hemos estudiado los oficiales de Echevarría que participaron en el golpe. Claro. Todos eran de la amistad inclusive de Ramfis. De Ramfis Trujillo. Lo que hubo de parte de ellos, una gran decepción. Cuando él se va, los deja y no dice nada. Claro. Entonces, ¿de dónde parte el juego? Recuérdense que no se había instrumentalizado también ni manipulado adecuadamente de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. El papel de los militares en la democracia. Por lo tanto,
eso llevó también a un problema de lealtades. Sí. Porque la lealtad primera siempre fue Trujillo. Eso es lo primero, lo más simple. Se pierde Trujillo. Y entonces queda en Ramfis. Queda en Ramfis. Y se fue va Ramfis. Y entonces abruptamente sale. Sí. Y ahí quedaron las Fuerzas Armadas prácticamente descabezadas. Entonces, desde el punto de vista utilitarista, ¿qué hicieron las Fuerzas Armadas? Hay que entenderlo así. Que empezaron a reacomodarse de acuerdo a los nuevos poderes. No, y que sucedió otra cosa. Con la ida de Ramfis, la cúpula militar prácticamente se vio desmantelada porque muchos oficiales que se consideraban adeptos a los Trujillo partieron también y se fueron. Pero hay que meter un elemento que hay que darse cuenta, porque fíjate que hemos hablado, pero le estamos dando vuelta a la figura que fue la transición. Sí. En ese plano del estamento militar al poder político. Correcto. El presidente de la República, cuando el golpe de Estado de Echevarría, era un señor que se llamaba Joaquín Balaguer, que alguien le ha llamado, y creo que yo en alguno de mis textos también, y salió en el periódico hace un día, como el hombre de las transiciones. Él fue el hombre de la transición, ¿verdad? Y entonces... Que manejó eso muy bien. Yo he pensado mucho, y lo he hablado contigo también, lo que hubiese pasado sin Balaguer en ese momento. Sin Balaguer, porque Balaguer un baño de sangre. Manipuló, bueno, es que el baño de sangre, estaba planteado, que claro. La famosa noche de San Bartolomé. Claro. Que la noche de San Bartolomé, si tú ves muy bien, hemos hablado también de eso, no, y de que había mucha influencia en el estamento militar de San Isidro y de Ramfis, del nacionalsocialismo. Sí. ¿Verdad? Había. Pero a mí la noche de Bartolomé, de San Bartolomé, se me parece mucho a la noche de los cuchillos largos. De los cuchillos largos de Hitler. De Hitler. Y entonces, eso fue lo que no se pudo llevar a cabo, afortunadamente. Pero ese era que frustró. Ese era un plan de Johnny Aves con el Era un plan, sí, pero también. Y que lo grande era que Joaquín Balaguer estaba de primero en la lista de los eliminados. Y además, de los que iban a ser eliminados. Y además la mayoría de los funcionarios trujillistas se iban todos. Se iban todos porque estaban acusados de traición. Traición, doble moral. Porque también hay que decir que esos personajes, es algo que se confunde también, no conocían la política, no conocían el instrumento, que eso fue una de las tragedias. Por lo menos no sabían jugar a la política. No sabían jugar a la política y entonces eso lo que hizo fue que basamentó el gran problema. Sí. Porque los que no supieron manejar ese desaparecido ya hasta Balaguer. Y con Balaguer fueron los cívicos. No. Los llamados cívicos. Le quedó grande el poder. Y sobre todo en el aspecto que estamos hablando, en el aspecto militar. Nunca lo supieron manejar. Nunca lo supieron. Yo creo que se desencadenó una ineptitud por falta de conocimiento, pero también porque Trujillo no permitía que eso, porque esa es otra cosa que no hemos dicho. Gran parte de los cívicos, y eso no es condenatorio, fueron trujillistas. No hay ministros del no gobierno. Personajes de alto nivel. Entonces, ellos no supieron manejar el asunto, sino tratar de imitar a Trujillo, como decía la gente, en aspectos que no podían manejar. Que no podían manejar. Ese era un campo que lo desconocían totalmente. Si las Fuerzas Armadas eran el ejército, la marina, era un coto cerrado de Rafael Leonidas Trujillo Molina. San Isidro, menos. Porque ahí estaba concentrado todo el poder militar para evitar, señores, nada ocurre sin razón suficiente para contrarrestar la amenaza exterior. Y entonces, fíjense. Como ocurrió en el 59. No, y como había ocurrido antes. Era en Cayo Confite. Y además en Luperón. Que fue lo que dio origen a San Isidro. Cuando vieron lo que había pasado en Cayo Confite, se dieron cuenta que por poco pierden el poder. Sí, yo me pregunto mucho. Fíjate como que hay una dejadez con el asunto de Luperón, como que nadie menciona a Luperón. Porque lo vencieron tan rápido. Claro. Que como que no le dieron importancia. No le dieron importancia, pero
fíjate, todo es una sola cadena, una sola concatenación. Así como lo que pasó ahí, en ese periodo que tú dices, gran parte de lo que pasó ahí sirve de referente para lo que está pasando hoy a nivel general, sin entrar en detalle, porque pasaron las mismas cosas. Una falsa de instrumentación, naturalmente. De esa fecha, del 63, vamos a poner el índice del golpe de Estado de Juan Bosch, ¿verdad? Que es otra cosa también que se le ha querido cargar a las Fuerzas Armadas, pero no. Eso fue chura de los cívicos. Claro. De Unión y de los Cívica sectores Nacional. más conservadores. Claro que sí. Bueno, y entonces resulta que si tú, por eso que yo digo, Marichel, partiendo de ahí, que las Fuerzas Armadas nunca han tenido vocación de poder aquí en la República Dominicana, nunca. Y hay gente que dice, no, y si están en el golpe de Estado. No. Que si no lo hubiesen dejado, se montan, que si yo las veces que se le presentó el poder. Estados de excepción, ¿qué han hecho las Fuerzas Armadas? Entregarlo, ¿verdad? A quien corresponde. Y a veces lo han entregado mal, ¿verdad? Le entregaron mal. Propio de lo mismo que las Fuerzas Armadas tampoco tenían experiencia del manejo político-militar en una democracia. Bueno, yo creo que tenemos una prueba muy elocuente. En el golpe de Estado que se pretendía dar después de la muerte de Trujillo, en el grupo de 30 de mayo, buscan a Pupo Román, que era el ministro de las Fuerzas Armadas, simplemente pensando que como era el militar de más alto rango, podía controlar a San Isidro y evitar cualquier reacción hacia el grupo. Pero los que conocían lo que eran las Fuerzas Armadas sabían que eso era un disparate. Él podía ser el ministro de las Fuerzas Armadas, pero él no tenía ninguna injerencia en San Isidro, en el polo de poder. Y así le pasó cuando la muerte de Trujillo, que él se fue a la jefatura del ejército en Villa Duarte y comenzó a convocar comandantes de unidades de San Isidro y nadie le respondió. No, inclusive convocó a Balaguer. Hay una cosa interesante. Al doctor Balaguer. Convocó al doctor Balaguer, pero ahí comenzó a dar connotaciones, la había dado antes, naturalmente, de la astucia de Joaquín Balaguer. Sí. ¿Verdad? Y ahí, que no fue. Y ahí. Mi puesto está aquí en el palacio. Y tomó el mando. Porque tomó el mando. No, hay algo más interesante. El plan de Pupo Román, que era también parte de su plan del 30 de mayo, era la toma del poder. Cogieron al presidente, trataron, no entiendo trataron de coger al presidente, cogerlo preso. Claro, entonces él mismo llamó al doctor Balaguer para que fuera allá y Balaguer le dijo, ¿verdad? Si las cosas no han cambiado y no está lloviendo de abajo hacia arriba, usted es el que tiene que venir aquí. Claro. Venga aquí. Pero el choque más grande para él lo tuvo cuando él llamó a las unidades principales, por ejemplo, a blindados, al batallón blindado, y le dijo al comandante que fuera allá a una reunión que tenían de comandantes en la jefatura del ejército. Y él le contestó que no podía hacer eso, que él tenía superiores y además, le cerró el teléfono. Además fíjate, el mismo esquema, parece que él no sabía que el jefe del ejército que estaba ahí en ese... También era Tunti Sánchez, hijo de Fernando A. Sánchez, íntimo amigo de Ramfi, íntimo amigo. Pero que una cosa tan grande, para que ustedes tengan una idea, y por eso lo traemos a colación. Ramfi Trujillo en ese tiempo estaba en Francia peleado con su papá por un problema que tuvo con Johnny Aves y eso, y se fue. Y cuando le dan la noticia, pero para que ustedes sepan cómo Ramfi Trujillo desde Francia todas las mañanas manejaba a la aviación militar dominicana. A él le rendían un parte del día donde le decían todas las actividades, tanto aéreas como terrestres, como los blindados, todo se lo rendían y de allá le ordenaba, haga esto, haga aquello, ponga esto aquí y ponga esto allá. Imagínense ustedes inevitablemente cómo diablo podía manejar eso Pupo Román. Inevitablemente, yo no sé
no sé si tú lo sabes, lo que te voy a decir ahora, para que la gente lo sepa, todos los días, muy temprano, tú trabajaste en eso y yo también mucho, el presidente de la República, en su función de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, recibe un informe detallado completo de todo lo que ha pasado, pero no solamente en la Fuerza Armada, sino en el país entero. Y eso incluye hasta el nivel de las presas. Hasta el nivel de las presas. ¿Por qué digo y los eso? asuntos políticos de cada provincia. De cada provincia. Se le envía tempranito. Claro. Ese informe tiene que estar listo a las 5 de la mañana para ser enviado a Palacio. Cuando yo era ministro, a las 4:30, a las 4:30 de la mañana, tenía que estar esos informes en mi poder para yo llevárselos al J2, al presidente, que en este caso era Hipólito Mejía. Ahora, sí. ¿Para qué esto? Para decirle que Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo Molina, que se despertaba todos los días a las 4:50 de la mañana, recibía ese mismo informe. Correcto. Pero no por escrito, sino verbal. Esa era una de las eficiencias de Anselmo Paulino. De Anselmo. Señores, hasta los parimentos del ganado, sí, de sus haciendas, la cantidad, las botellas de leche, todo. Y además, los chismes personales de todo el país. De ese día. De todo el país. Entonces, fíjense, es un muy buen ejemplo. La democracia, eso se siguió haciendo. Por conveniencia. Por conveniencia. Y además, recordemos que el doctor Joaquín Balaguer, el hombre de las transiciones, ¿por qué yo le llamo el hombre de las transiciones? Estuvo en todas. No, pero no estoy hablando que era bueno o mala. Mira, él estuvo en la transición Trujillo, Consejo de Estado. Que creó él, ¿verdad? Él estuvo también en la transición de la Guerra de Abril. ¿Verdad? De la Guerra Civil y cosas. Después fue el hombre de la transición de la Guerra Fría, porque recuerden, y se ha dicho bastante, que la Guerra Fría, en términos políticos, terminó aquí en el 78 con la alternabilidad política, ¿verdad? De lo que muchos llamaron. Pero también recuerden que el último episodio militar importante de la Guerra Fría, ¿verdad? El presidente era él. Fue la expedición de Camaño en 1973. Bueno, entonces es el hombre de las transiciones. También le tocó después, al regresar, otra transición más compleja, donde salió el asunto aquel de los 2 años, donde salió también, bueno, le acortaron el periodo. Claro. ¿Verdad? Entonces, es el hombre de las transiciones. Es el hombre, yo creo que ese es el epíteto más importante que le sale. Bueno, pero las Fuerzas Armadas, entonces, fíjense, nosotros podíamos detallar, no lo vamos a hacer, cada uno de los procesos que vivieron en los elementos fácticos. El militar sí. Yo creo que la primera escisión de eso que se ha llamado tanto la unidad monolítica de las Fuerzas Armadas ocurre con el golpe de Estado de Echevarría. Correcto. ¿Verdad? Sí. Y fue un choque no pasivo. No. No fue un choque pasivo. Yo creo que debemos ir a otra pausa. Sí. Para los fines del lugar. De acuerdo. Volvemos en un momento. Muy bien. Bien, retornando de nuevo aquí, continuamos con el asunto que nos trae aquí en esta presentación de los militares en 61, 62. Les explicábamos ahorita que hubo prácticamente una escisión en el mando militar cuando muchos coroneles y generales se fueron al exilio voluntario, no que lo sacó nadie, y entonces quedó un vacío muy grande que tuvo un efecto muy, muy malo en las Fuerzas Armadas. Y fue que se tuvieron que llenar todos esos escalones con los que estaban abajo, que, vamos a decir la verdad, no estaban maduros para esos rangos. Y por eso siempre decíamos que eran coroneles con mentalidad de capitanes. Sí. Y algunos con detenientes. Detenientes. Sí. Y eso trajo la Revolución de Abril, para que ustedes vean hasta dónde llega
esos problemas cuando se viola la normalidad. Yo creo que lo he dicho muchas veces, yo creo que lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo había hecho ya el señor Fidelio de Pradel, por un detalle importante. Él acuñó ya ¿verdad? Con un análisis marxista, él acuñó el asunto de que todos esos acontecimientos que tú estás diciendo, pero estamos hablando de la guerra de abril, fundamentalmente, sí. Fueron producto se desencadenan con la muerte de Trujillo, ¿verdad? Correcto. Y tú no lo encuentras, sí, pero tú acabas de decir algo muy importante y decir además, y nosotros lo hemos hablado mucho también, la falta de instrumentalización, de buen uso, ¿verdad? De gobernanza de los gobiernos fácticos con relación a las Fuerzas Armadas. Si tú podías ponerle una etiqueta, porque no podemos pensar en las mentes luminosas de las Fuerzas Armadas del momento. Yo creo que el sino de las Fuerzas Armadas, el destino de las Fuerzas Armadas, el modus operandum de las Fuerzas Armadas, era el desconcierto. Claro. Mucha gente desconcertada. Y sobre todo, desconcertado también los oficiales que se pueden considerar profesionales de las Fuerzas Armadas a partir no solamente del 56. La 56 no se refiere a nosotros, a la academia, sino desde la promoción del 49, que fue la más regular, la del 54, ¿verdad? Entonces había un desconcierto. Desconcierto. Había una pregunta en boca de todos los oficiales que decían, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? De ellos se preguntaban. Pero hay una cosa, yo recuerdo, ya yo era teniente, y no con el personaje, no con Trujillo, pero hubo un individuo que hizo un hecho, creo que asaltó Radio Guarachita. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Correcto. Y entonces... Un cabo. Hay un cabo, pero hay que oír lo que él decía. Sí. Él dijo, pero a mí me pasa, a mí tuvieron 12 años diciéndome que el doctor Balaguer era el hombre. Yo no concibo otra cosa. Sí. Me explico lo que... Sí. Ese desconcierto. En su mente no cabía eso de que lo cambiaran. Eso pasaba en la época de que tú te Trujillo, refieres. Sí, por Trujillo. Y eso, quizás yo ahorita me adelanté y dije que el 73, pero mira, las raíces del 73, yo creo que hay que decir las cosas lo más ajustado posible a la verdad, a la realidad, para mostrar ese desconcierto. Hay otros elementos que mostraban cuál fue el efecto de las Fuerzas Armadas, o sea, cuál es el momentum que estaban viviendo las Fuerzas Armadas. O sea, que yo he dicho, desconcierto total. Y además, lo que aflora muchas veces, óyeme, las rivalidades. Sí. Muchas rivalidades de esas que vienen de la escuela. De la misma academia. Todo eso. Yo creo que Trujillo, naturalmente, que fue no solamente Ramfi, sino Trujillo, después de la Academia Militar Batalla de la Carrera, nace del viaje de Trujillo del 52 a España, ¿verdad? Pero hay que ver, él intentó lo que él vio allá, en Toledo, esa academia, y tenía el apoyo de Franco, porque recuerda que mandaba un sinnúmero de oficiales, ¿verdad? Mandó una delegación para formar a la oficialidad que iba a mandar en las Fuerzas Armadas. Pero resulta que Trujillo no se estaba dando cuenta, que no lo sufrió, bueno, lo sufrió él en parte, pero que él estaba con esa nueva visión profesional de las Fuerzas Armadas y la que incentivó Ramfi en la Fuerza Aérea, estaba afilando cuchillo para su garganta. Y así fue. Y así fue precisamente. Él era visionario porque él llamó a Ramfi para quejarse amargamente de que Ramfi estaba ascendiendo oficiales en la Fuerza Aérea, en la aviación militar. Con carburo. Sí, a vapor. Sí. Y él le dijo, óyeme, los oficiales tienen que madurar, tienen que tener la mentalidad, pensar y así hacer las cosas. Y definitivamente parece que era verdad. Es más, él tenía razón. Usó una frase
del refranero popular, le dijo a Ramfi que los oficiales tenían que guayar la yuca. La yuca. Eso presuponía el conocimiento no solamente de estudio, sino de experiencia. Es más, del día a día. Cuando Ramfi comenzó a mandar oficiales al extranjero, no solamente a la zona del canal, a Perú, a Venezuela. Bueno, cuando comenzó a hacer eso, no tomaron en cuenta que Trujillo se había enemistado con esas naciones. Entonces, lo que hacían era, es más. Ahí nació el germen de la conspiración, porque el que creó la conspiración del 19 de noviembre fue un oficial superior que, violando prácticamente la ordenanza de Trujillo que decía que no se mandaban más oficiales fuera, Ramfi consiguió permiso y lo mandó a Italia. Y de allá vino él con esa mentalidad y también de la conspiración. Y la famosa conspiración de los sargentos. También la de los sargentos. Esos sargentos se contaminan. Que no hemos hablado de eso. Sí, se contaminan. Bueno, que parte de la... Por eso te digo, hay eventos que no solamente fueron lo de Echevarría. No. Fueron una serie de eventos que fueron reacomodando la actitud de las Fuerzas Armadas y produciendo muchos problemas. Por ejemplo, estudia cuántos oficiales constitucionalistas, comenzando por el líder, que era Rafael Tomás Fernández Domínguez, se formaron fuera. Casi todo. Casi todo. Los sargentos, el caso de los sargentos. Sí. Pero hubo otros constitucionalistas, como Núñez Noguera. Sí. ¿Verdad? Todos venían de afuera. Conocieron y oyeron otras campanas allá. Hernando Ramírez. Por ejemplo. Y hasta el mismo Montearache. Sí. Porque Montearache era un oficial de fuerzas especiales. Sí. Y entonces tuvo contacto con esas corrientes por los lados de Capozzi, de Andrés Rivière, que eran servidores reclutados por la dictadura, ¿verdad? Y que ganaban muy bien, ¿verdad? Pero que habían visto cosas. Otras realidades. Otras realidades que aquí no se habían visto. Claro. Que no se puede decir de otras realidades democráticas. No. Porque era una época donde la barbarie política en América Latina. El mundo estaba convulso. Claro, pero nunca al nivel. No. Nunca al nivel de la. Óyeme, no solamente de la. Siempre se habla de la brusquedad y la formalidad de Rafael Leónidas Trujillo. La obsesión por la formalidad. Él la enseñó en este país. Sí. Enseñó al país a vivir en formalidad. Yo creo que, mira, lo que hay que decir es lo que decía el profesor Bosch, que el profesor Bosch era un totalmente antitrujillista. El PRD, señores, nació en el 39 en el exilio, en Cuba, en esa lucha, y sabemos seguro que el profesor Bosch venía en la expedición de Cayo Confite. Claro. ¿Verdad? Bueno, entonces yo le digo a usted lo que decía Juan Bosch, eso, de que Trujillo supo gobernar. Fíjate que ahí Juan Bosch no está entrando en consideraciones morales. No. ¿Y por qué supo gobernar? Se mantuvo 31 años. Supo mantenerse en el poder. El hecho de que a qué precio ya es otra cosa, ¿verdad? A qué precio en cuanto a los valores de los derechos humanos, etcétera, que nos trae una reflexión también, a otra reflexión. ¿Verdad? Hay eventos. Mira, por ejemplo, hay una última que debo citar, una entrevista fundamental que yo acabo de oír del maestro Roberto Casá, que él dice, por ejemplo, cosa como esta, que Trujillo era un niño de teta comparado con Duvalier. Exacto, es verdad. Y atribuye que eso nunca pasó aquí. Es como si tú le pusieras precio a la vida humana, no es de eso que estamos hablando. De que el régimen de Duvalier produjo 50.000 muertos. Que no ocurrió aquí. Que no ocurrió. Ahora, y la forma, bueno, dice el maestro de la forma sanguinaria, que se fueron familias enteras. Completas. Y la citó la familia que se fueron, completa. Entonces, yo lo que te digo que lo discutible, Trujillo tenía una obsesión por la formalidad. Fue el creador del Estado moderno dominicano, como lo dice el profesor Bosch. Pero lo que podíamos discutir, ¿verdad?, es a qué precio. Pero para decir ese precio teníamos que entrar en política y nosotros no entramos rehuimos en esa cosa, porque tendríamos necesariamente que tomar bandos.
Y eso es lo que no queremos. Y eso es lo que no queremos. Pero, tan propio de la cultura dominicana, porque hay que reconocer, señores, que la política es la gran pasión del dominicano. yo creo que sí, pero no es No, la pasión es que el problema no es que nosotros seamos o no. Que cada cual de nosotros, como ciudadanos, tiene su, bueno, pero no es eso. Es que esa lucha apasionada del dominicano de la política para fines del programa nuestro, ¿verdad? Va en contra totalmente. Va en contra totalmente, porque partiendo de que las Fuerzas Armadas se pretende que sean fundamentalmente obedientes y leales al poder civil legalmente, y que no pueden ser... Esa cuartilla nos las aprendimos muy bien, muy bien. Pero hay que decir una cosa, todavía tan temprano como ese tiempo del 61 finales, comienzo del 62, las Fuerzas Armadas de nosotros eran muy profesionales en lo que respecta su misión militar. Luego de la fundación de la academia y eso, sí, eran muy profesionales. Yo creo que la virtud número uno de las Fuerzas Armadas Dominicanas, tú lo hablamos profesionales, yo no le digo profesional. Profesional en un sentido, porque profesionales militares. Sí, pero hay un problema. Es que la virtud de las Fuerzas Armadas de la dictadura, hasta el 56, era la obediencia absoluta. Eso de que tú pudiese cuestionar de ninguna forma, era la obediencia. Sí, eso es verdad. Y junto con la obediencia, el derivado de la disciplina. Ahora, las preocupaciones profesionales que yo las veo a partir del 56, yo dije ya que eran anteriores, tiene que ver mucho con la alianza con España. Sí. Porque Trujillo, en su visita allá, quiso emular lo que él vio allá. Claro. Y trajo. Y lo que le gustó. Y eso influyó a Ramfi también. Claro que eso influyó a Ramfi. Claro que sí. Y es española porque no es norteamericana. Porque no es ya para esa época estaba la enemistad con el poderoso del norte. Con el poder del norte. Sí, que ya, lo dice el mismo Trujillo. Trujillo mismo ya había acabado. Señores, se nos acabó el tiempo. Quisiéramos seguir, nos faltan cosas, pero próximamente yo creo que podemos tratarlas. Seguiremos. Seguiremos. Muy bien. Bien.